no. Voy. Me conecto, ¿eh? Atiende la pantalla que me vas a tener que autorizar, ¿vale? A ver, ahora te tiene que salir... Vale. A ver, quieto, ¿eh? No hagas nada, no hagas nada. Déjame a mí. Pero tú, ¿qué es lo raro? ¿Qué es lo que ves raro? No, a ver, César, cuéntanos, hijo, que ando curado. Vale, no se ve nada desde aquí, ¿eh? Es una coña, sí. ¿Eh? Es una coña marinera. Ya. A ver. Esto me da fatal comentar, ¿eh? A ver qué tal. Bueno, estamos. Un segundo, ¿eh?
Buenas tardes. Buenas tardes desde el Polideportivo José Manuel Fuente de Coyoto, donde vamos a estrenar el año nada más y nada menos que con un derbi regional de Superliga 2 de voleibol femenino entre los dos equipos asturianos, el Club Voleibol Oviedo y el Grupo Covadonga. Creo que tengo que bajar. Nada, mira. Tira, tira, tira. Bueno, pues como decíamos, tenemos aquí un gran partido por delante, con, bueno, una pequeña condicionante para el equipo local, para el voleibol Oviedo, que está bastante mermado de efectivos y tiene que jugar un poco con lo opuesto, ¿no? Mientras precisamente hablábamos con Saúl, que está justo en el caso contrario, teniendo que dejar incluso gente en casa. Bueno, tenemos por Oviedo a Irene Muiña, a Julia Bobes, a Blanca Zarceño, Lucía Barri, Lucía Moreno, Adriana Zarceño, Marta Llamedo. Ese es el escueto equipo que puede presentar María Corral con estas muchas lesiones que está teniendo. Y por parte del Grupo Covadonga tenemos a Marina Blanco, Ana Rodríguez, Paula Fernández, Ariana Morán, Ana Martín, Marina Rubiera, Elena Sommer, Paula Lorenzana, Laura Soberby, Isabel Grana, Sara García, Claudia Cudeiro, Cristina Cudeiro y María Martín. Y obvio no, en el banquillo, el sempiterno Saúl Pérez, en su 11ª estancia en este banquillo del Grupo Covadonga. Lleva ya 11 años en el cargo. Vamos a ver. Sí. A ver si le damos un claridad. Sí. Bueno, pues va a arrancar el encuentro. Y lo va a hacer sacando el voleibol Oviedo por medio de Teresa Álvarez. Pero nos contaba antes María Corral que ha tenido que hacer recomposición de casi todos los puestos. Incluso Marta Llamedo va a jugar de 4 en el día de hoy. O sea, porque no tiene quien pueda hacer ese puesto. No lo puede cubrir nadie, entonces le va a tocar, después de 3 años, dedicarse a rematar. Bueno, saca el Oviedo. Primer remate y primer punto certero para Ana Martín. No, estamos poniendo mal. Ahí. Bueno, saca Oviedo, sacó el grupo. Buen remate de Adriana, que salvó bien el grupo. Ataca ahora Oviedo, la levantaba, buen remate que no pudo levantar. El remate de Ana Martín nuevamente. No, era Marina Blanco, lo estábamos mirando mal, nos confundía el 1 y el 7. Pues arranca con fuerza el equipo visitante, el grupo. Saca Sara García.
Buena recepción. Ahí va. Y buena en esta ocasión. Buen remate de Adriana Zarceño. Cruzando el balón para inaugurar el marcador del Oviedo. Ahora sí que estuvo muy bien el Oviedo. El bloqueo del local. Para posteriormente le llegó con mucha franquía a Blanca Zarceño para que rematara y hiciese el segundo punto para el Oviedo. Se le fue el saque. 2-4. A sacar Ana. Rozando la red y lo bueno, consiguen salvarla. Consigue salvarla Frívolo ahora para el grupo. Y la salva bien en la recepción de Oviedo. Y punto para el grupo. Sigue el sacana. Buen saque en suspensión. Recepcionada bien por Oviedo. Y el remate de Blanca Zarceño contra el bloqueo. Que se fue fuera el bloqueo del grupo. 3-5. Ahí va bien. Buen intercambio. Buena acción, buen remate y buena recepción. La consiguen levantar y no, en esta ocasión no pudo. No pudo, lo intentaba Teresa Álvarez, pero no pudo pasar el balón. Llegó muy trompicado, pero buen punto el que vimos por los dos equipos. Sacó Marina, pero se le fue. 6-4. ¡Qué saque! ¡Qué saque el que acaba de realizar Adriana Zarceño! Rozando la red justo y situándose en los propios pies de las rivales. 5-6. Ahora sí consiguen recepcionar. Ahí va Marina. ¿Con qué potencia? ¿Con qué potencia remató Marina? Para poner el 7 para el grupo. Y romper esa pequeña remontada que estaba realizando Oviedo. Ahí va. Buen remate. Rozó la red. Rozó el bloqueo. Volverá a tener bola Oviedo. Ahí va. Bien recepcionado. Bueno, intercambio de golpes. A ver. Todavía no consiguen dominar. Pero Marina nuevamente. Cruzando la bola. Plantándola en el 6 de Oviedo. Para llevar el punto número 8. Ahí va, qué bueno el remate de Julia Bobes. Haciendo que Paula Lorenzana lo intentara, pero no lo consiguió. No consiguió levantarla. 6-8. Con sus carencias, pero ahí están peleando las jugadoras de Oviedo.
Buen saque que costó la recepción, pero consiguieron pasar las jugadoras del grupo. Nuevamente, balón. ¿Con qué inteligencia lo hizo? ¿Con qué inteligencia lo hizo? Mandando a zona 1. Qué buena la acción. Templadita, pero muy colocada, llevándolo justo a la esquina del campo. Muy buena acción. Ahí va, rozó la red, pero pasó. Nuevamente Ana. La levantan. Ahí va otra vez. Y punto. Punto para el grupo. Y saca Marina. Qué buena la acción. Estamos viendo puntitos de calidad por parte y parte. Buenas definiciones. Han venido con las pilas cargadas de las navidades. Qué buena Sara García. Cruzándola lejos del alcance de las jugadoras del Oviedo. Y subiendo el punto número 11 para el grupo. Qué buena la combinación que terminó Blanca Zarceño, pero el pase muy inteligente de Teresa Álvarez para que en el cenit de la red siga, perdón, ay, rematara con mucha soltura. Ahí va Ana, buen remate, pero fue bien defendida por Oviedo. Ahí va nuevamente Ana, bloqueada con mucho acierto por las jugadoras del Oviedo. Y bien, buena acción de Adriana Zarceño contra el bloqueo, pero mandando fuera el bloqueo del balón. 9-11. Buena, ahora sí que fue muy inteligente la jugada de Marina Rubiera. Con ese ganchito en la red, mandándolo lo mismo, fuera del alcance de las jugadoras del Club Voleibol Oviedo. Bien. Rematado nuevamente, quería sorprender, pero ahora no engañó a las jugadoras de Oviedo. Bueno, parece que la Habana va a salvar, efectivamente. Y ahora sí que nuevamente, desde la misma posición, Marina en el centro de la red, consigue mandar el balón al suelo. 9-13. Se le fue el saco a Sara García. 10-13. Bueno, saca Oviedo. Bien, buena recepción con ciertas dificultades, pero la salvaron. Levanta bien el balón. Ahí va contra el bloqueo. Julia. ¿Y cómo la levanta? No, no lo consigue. El buen remate. Ana Martín. Que va al saque, precisamente.
Ah, bien la recepción. La tocadita de Julia Bobes que no encontró el suelo y ahí va. Y ahora sí. Qué buena Irene. Irene Moiña. Qué buen bloqueo. 12-14. Buen saque. Pero buena recepción y 4 toques. No consiguieron levantarla. Bueno, pues contra pronóstico y para nuestra satisfacción, estamos viendo un partido bastante más igualado de lo que cabría esperar por esa merma de efectivos que tiene Oviedo. Y de momento estamos viendo un bonito encuentro. Bueno, animaros, hombre, a comentar cosas en el chat. ¡Hola! No le dio tiempo a reaccionar a Julia Bobes en el remate de Marina Blanco. Y levantó el 3-5, el 3-15, perdón. Va a sacar Ana Rodríguez. Contra la red. No pasó el balón. De 14-15. El nuevo cambio sale precisamente Ana Rodríguez y entra su compañera Sara García. El saque Oviedo. Qué buena recepción. Qué buena la recepción de Blanca. Y punto para ponerse en el empate a 15. Repito, nos alegramos mucho porque estamos viendo un interesante encuentro. Más allá de lo que pueda deparar al final. No pasó. Le quedó corto el saque de Adriana Zarceño y deshace el empate a favor al grupo. 16-15 para el grupo. 15-16 para ser más purista. No pudo controlar el saque en esa recepción un poco fallida ante el saque de Ariana Morán. 17-15. Ahí va, que ahora sí que fue efectivo el bloqueo de Sara García. Y tiempo muerto que solicita María para intentar ajustar un poco el equipo, además darle un poco de descanso también, para seguir en la brecha peleando este set, este marcador. Pues lo dicho, decirles que os animamos a que lo sigáis, que bueno, podáis estar al tanto de las muchas cosas que estamos emitiendo. Hoy vamos a emitir más o menos unos 5 partidos. Ahora mismo estamos simultaneando el voleibol con el balonmano que está jugándose en Gijón. Luego posteriormente tendremos otro partido de voleibol desde Gijón. Y otro partido de balonmano posteriormente a las 8:30. O sea, va a estar bastante entretenida la parrilla y mañana por la mañana más partidos. Tenemos fútbol, tenemos voleibol, más balonmano, muchas cosas. Y os animamos a que nos sigáis para estar al cabo de todas ellas. Bueno, va a sacar el grupo, que cogió ahora un poco de aire, 18-15, después de ese empate a 15. Y el bloqueo que lo dan dentro,
Lo dan dentro cuando todos estaban entendiendo que era fuera el balón, pero manda los árbitros. 19-15. La dejó un poco baja. No pudo rematar con toda la consistencia. Bueno, buena recepción. Ahí va, gran bloqueo. Y nuevamente tocados. Están tocando últimamente todos los balones. Los bloqueos del grupo. Qué buena la levantada. Sí, señor. Y ahora el remate de Paula Lorenzana, que no le dio tiempo a reaccionar en la recepción y cobra una ventaja muy importante, 5 puntos, 20-15 favorable al grupo. Era inteligente, pero no pasó, ¿no? Ana Martín. Y ahora un pequeño malentendido entre las receptoras del grupo permite que llegue el punto 16 de Oviedo. Están ahí todavía, con los puños en alto, peleándolo todo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Marta Llamedo en esas labores novedosas para ella, como el 4 del equipo. Y 17-20. Ahora sí, nuevamente, en esta última fase del set, se está imponiendo con mucha claridad el bloqueo del grupo Covadonga y 17-22. Sacó Ana y nuevamente este partido de momento se está decantando en la red. ¡Qué buen remate! ¡Sí, señor! Teresa Álvarez cruzando la diagonal completo, mandando la posición de uno lejos del alcance de todos los defensores, de los receptores, de las receptoras, perdón. Ahora no pasó el saque de Irene Mueña. Y esto parece listo para sentencia. 18-24, 6 puntos, 1 punto para conseguir el primer set para el grupo. Y ahí está. Ahí llegó ese punto 25 que va a elevar a 1. El primer set se va para las filas del grupo Covadonga. Bueno, nos dejamos un segundito, tomamos un pequeño... Vamos a hacer aquí unos pequeños ajustes y volvemos enseguida.
life, they wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Bueno, vamos a retomar el partido. Un partido que, como vimos, quedó ese 25-18, este primer set, favorable a Grupo Covadonga. Un Grupo Covadonga que empezó muy potente la campaña, luego ha tenido una serie de tropiezos que le sitúan en la mitad de la tabla. Perdón. Que le sitúan en la mitad de la tabla. Después de 11 partidos jugados, tiene 15 puntos, fruto de 4 victorias. 4 victorias de 3 puntos, una victoria de 2 puntos, un partido perdido con 1 punto y 5 perdidos con 0 puntos. Ocupando la 7ª posición, 7 de 12. Y un Oviedo que también empezó un poco bien, fuerte, pero que las bajas pues les han mermado mucho y ahora mismo están los décimos, después de 11 partidos con 7 puntos. Todavía no ha perdido el tren de los equipos de arriba, pero por lo tanto le urge empezar a sumar para no quedar descolgados. Saca el grupo en este segundo set. Y punto para Grupo. Se fue fuera. Bien cruzada, pero la levantaron bien las chicas del grupo. Ahí va. Y el bloqueo nuevamente que sigue haciendo estragos. Otra vez la han tocado. Una y otra vez están imponiendo. Y ahora contestaba también el bloqueo por parte de Marta Llamedo. Pero el rechace se fue al suelo. Y segundo tanto para el grupo.
se fue. Se fue fuera el saque. Buena, era complicada, pero consiguió levantarla. Iría Cousin. Perdón. Y el bloqueo que no consigue meterla adentro. El bloqueo del Oviedo. 2-4. ¡Oh, buena! Sí, señor. Adriana Zarceño. Qué buen remate. Que eleva el punto número 3 para Oviedo. Y la lleva a la línea de saque. Ahí va Adriana. Se eleva. Se eleva el lanzamiento. Lanzamiento en suspensión. Ahí va el saque. Bien colocado. Potente de Mariana. De Marina, perdón, no de Mariana. Y ahora precisamente Marina Blanco. La que intentaba rematar, pero se quedó corta. No superó la red. 4-5. Ahí va. Buen remate de Marina. Complicada, pero la salvó. Oportunidad para Oviedo. Pero buena la recepción nuevamente. Ahí va otra vez Marina. Tocadita por encima del bloqueo. Aprovechándose de esa buena envergadura que tiene Marina Blanco. Sus 1,79. Que la hacen tener un punto de miras muy alto. 4-6. Ahí va el remate de Marina contra la red. Y estaba a la par presto el bloqueo para contrarrestarlo. Se ha cogido. Y contra la red nuevamente. 3 errores consecutivos. En esta ocasión de Sara García. Que sitúan al Oviedo logrando ese empate a 6. No consigue superar el balón. Lanzado por Irene Muña. Un nuevo error de saque. Varios cambios ahora. Y entró María Martín, que es la que va a hacer el saque. Buen saque, muy buen saque de María Martín. Precisamente
En una posición cayó un picado nada más pasar la red, haciéndole muy difícil la recepción a la jugadora del Oviedo. Y va de la misma factura, pero en esta ocasión tocó la red y consiguieron levantarla las jugadoras del Oviedo. Están intentando, sí, consiguen salvarla los jugadores del grupo. Una jugada un pelín rocambolesca, pero lo han vuelto a salvar en esta ocasión Oviedo. Y no consiguieron pasar. Para el buen comportamiento del equipo local, está levantando los ánimos del público que quiere recompensarles. Ahí va, buena. Y otra vez, una más. El bloqueo que le está dando ese margen de diferencia. Buena acción en esta ocasión. Nuevamente el bloqueo. Consiguió tocarla, pero Blanca Zarceño supo pasar el balón por entre las dos jugadoras del bloqueo y elevar el 8-9 para el grupo. Se va. Unos cuantos errores de saque en este set para el equipo de María. A la recepción. Y ahí va. Y nuevamente el bloqueo. Nuevamente el bloqueo entre Ana Martín y Sara García. Están haciendo estragos. Y con fortuna, precisamente Sara, no. Sí, Sara García. Con fortuna consigue golpear la red y caer a plomo lejos del alcance de las jugadoras del Oviedo. Otra vez, una vez más, en esta ocasión Marina Rubiera, con su 1.80, imponiéndose en la red. Y María Corral, que obviamente no quiere que se le escape del todo el set y está intentando nuevamente a ver si consigue reafirmar un poco el juego de sus jugadoras, de sus chicas, que hoy están haciéndose valer. Reiteramos, están muy cortas de efectivos. Incluso dentro de las que están hay gente que apenas puede saltar, que está tocada. O sea, qué feo. Hay que aplaudirlas, su esfuerzo. Las condiciones son las que son y punto. O sea, no es de mérito para el grupo ni para nadie. O sea, es lo que hay. Pero por eso el esfuerzo que están realizando las chicas es de aplaudir. Tienen a una de sus buenas jugadoras y más importantes, Lucía Valve, lleva 2 meses lesionada y todavía le queda para un rato. O sea, ahí va. Y se le fue a Ana Martínez, lanza el remate. 9-13. Pues 10-13. Bueno, parece ser que surtió efecto las correcciones de María Corral.
Veamos cómo sigue el set. Ahí va Ana Martín, bien parada por el brote, consigue levantarlo y juega el grupo. Ahí va nuevamente Ana, y buena el bloqueo, y entró. Bueno, les han devuelto alguna, todo ese carrusel de puntos de bloqueo que lleva consiguiendo el grupo, pues alguna tiene que ser por parte de Oviedo también. 11-13. Ahí va Ana. Ahí la levantó. ¿Con qué habilidad? Teresa Álvarez. Con la mano al ras de suelo. Y sigue el punto. Va Ana cazada por el rebote y consiguen salvarla las jugadoras en extremis. Y ahora el rebote. Buena jugada. Sí, señor, qué buen punto. Sí, señor. Me van a partir nuevamente. Y buena acción. Qué contenta está. Sí, señor. Un maravilloso punto de los dos equipos. Hay que aplaudirlas, pero Teresa Álvarez, con mucha inteligencia, mandando a uno lejos de todas las jugadoras del grupo y acercándose un poco más. 12-13. Qué bonito punto, sí, señor. Va. Ana. Nuevamente Ana. Está recayendo todo el ataque por Ana Martín. Y en esta ocasión sí que consiguió superar el bloqueo. 12-14. Qué bonitos puntos estamos viendo. Ole por estas chicas. Se le fue en esta ocasión el remate a Adriana. (12-15). Qué buen remate y qué buena recepción de Lorenzana. Ahí va, bien Martini, pero a su vez buena recepción también. Ahí va nuevamente Ana. Insiste en mandar la tocadita. Qué bien. Qué buen están jugando los dos equipos. Y ahora sí que nuevamente, en una factura similar al punto anterior, Ana Martín consigue superar el bloqueo en esa tocadita con mucha elegancia. 12-16. No falló la recepción. Julia Boves no controló. Y como ya pasara en momentos anteriores, María no quiere perder el control del punto y quiere intentar meterse nuevamente en el partido. En la anterior vez que lo hizo consiguieron 2 o 3 puntos seguidos, suficiente para que siguiera metido dentro.
Pues un punto para Oviedo. Está surtiendo efecto de momento las paradas tácticas que hace María. Y se fue. Se fue el saque de Adriana. Como ya os... Ahí va Ana Rodríguez. Entró para sacar. Buen bloqueo entre Irene y Teresa. Buen bloqueo. Que merma un poco esa diferencia, que estaban 6 puntos y ahora quedan 4. Julia Bobes al saque. Un remate de Claudia Cudeiro, un pelín defectuosos que se quedó en la red. Y favorece el 15-18. Sigue descontando el Oviedo. Va, buen saque. Muy buen el saque de Julia Bobes. Y un punto más. Ya solo son 2 la diferencia. 3 puntos consecutivos. Y sigue sacando Julia Bobes. Buena levantada ante el complicado saque de Julia. Otra buena levantada en esta ocasión de Lorenzana. Ahí va el bloqueo en esta ocasión del grupo. No consiguen meterlo dentro y sigue el descuento. 5 puntos consecutivos de las jugadoras del grupo. Perdón, del Oviedo. Que dejan este 18-17. Y si no hay más, pues otra más y ya son 6. Y ahora es Saúl el que decide parar el ritmo. Porque, vamos, Julia Bobes cogió carrera. Cogió carrera Julia Bobes. Bueno, vemos otros partidos que hay varios partidos que van a jugarse. La mayoría principalmente, bueno, mitad y mitad. Unos hoy, otros mañana. El Santa Cruz Cuesta la Piedra, segundo clasificado, juega contra el Torrejón. El Leganés contra el Vóley Playa Madrid. El Fedes Laguna contra el Extremadura Reguio, el líder de la categoría. El Vóley Sanse contra el Vóley Torrelavega. El Almendralejo Extremadura contra el Zalaeta. Y el Oviedo contra el grupo. Ivana se la tocó el bloqueo y no pudo levantarla. Pues hizo efecto el tiempo de Saúl para cortar el ritmo y parar ese impetuoso ataque
O sea, bueno, saque que hizo Julio Bodes. Con qué potencia Sara García saltó y con qué potencia remató para cruzarla lejos, lejos del alcance de las jugadoras del Oviedo. 18-20. Sigue sacando a Adriana. Y ahora Marta Llamedo, en esa nueva faceta, bueno, nueva, hacía mucho tiempo que no jugaba en estas posiciones. Se ve que tiene desenvoltura para lo que le pidamos. 19-20. Ahí va, y pasó rozando, pero pasó. Y nuevamente, con la misma potencia, Sara García. Sí, señor. Qué bien se levanta y qué bien remata. Se disculpa porque le dio a la jugadora del Oviedo en la cara, que no tuvo tiempo ni de apartar la cara de la potencia que tenía el tiro. 19-21. Y dentro. Qué buena la acción. Complicada, le quedó un pelín atrás, pero cruzó bien el balón lejos, mandándolo a la zona 5, al mismo córner, a la misma esquina. Venga, saca Teresa Álvarez. Y ahora con qué agilidad Ariana Morán se impuso en la red para no dar opción a ningún remache, ni rechace, ni bloqueo, ni nada. ...20-22... Qué buena Isabel Grana. No estoy muy seguro. Nuevamente el bloqueo se está imponiendo. No era Isabel Grana, era Sara García. La que hizo el buen punto anterior. Y 20-24, punto de set. Les está devolviendo la reacción anterior, ese 5-0 que metía al Oviedo en el partido. Pues ya van 4 por parte de las grupistas, que quieren cerrar el set. Y por medio de Sara García lo manda contra el bloqueo y este no consigue meterlo dentro. Por lo tanto, 20-25 segundos set para el grupo Covadonga. Un segundo set que nos ha dejado momentos muy bonitos. Intentaremos recuperarlos para hacer un buen resumen, porque nos ha dejado puntos muy espectaculares. Pues como decíamos, hoy ya se van a jugar esos partidos que decimos. La clasificación de esta Superliga 2 está encabezada por el Extremadura Arroyo, con 33 puntos, líder potente, con 11 partidos jugados y 11 partidos ganados de 3 puntos. O sea, más perfecto no puede ser. En segunda posición está el Santa Cruz Cuesta Piedra, que
que tiene 27 puntos, 5 menos, con una buena trayectoria también. Tercero es el Leganés con 25. Ascensores La Laguna 25. Autos Cancela 22. Torrejón 19. Luego tenemos al grupo en séptima posición con 15 puntos. Torrelavega 12. Voley Playa Madrid 10. Oviedo con 7. Almendralejo con 3. Y el Voley Sanse con 0 puntos. 11 partidos jugados, 11 partidos perdidos. Esta es la clasificación. Vamos a ver también el otro equipo de Superliga 2 masculino es el Gijón. Jugará mañana a las 12, lo daremos también el partido. En primera división el descansa el Oviedo y juega a las 7:15, que también lo vamos a dar. En Gijón juega el Gijón Voley contra el Recuerdo a las 7:15, que también lo emitiremos por Deportes Tour. Y en la primera femenina tenemos a la Curtidora en tercera posición con 22 puntos, 4 menos que los líderes, que son el Astillero y el Aceites Abril, que tienen 26. Y en última posición y farolillo rojo de la categoría, el Fertiberia Los Campos. Pero bueno, no lo está haciendo tan mal porque tiene 8 puntos y luego, para decir, el noveno clasificado, o sea, 4 equipos por encima, solo le saca 3 puntos, con lo cual un par de buenos partidos y le sacan de esa zona. Bueno, pues vamos a retomar el partido. Repito, aquí tenéis el canal, si le dais al me gusta al vídeo y os suscribéis, pues os lo agradecemos y así estáis al tanto de todas las muchas cosas que vamos a seguir dando. Ahí está Sara García, igual que terminó, empezó remachando el punto, haciendo imposible que lo consiguiera levantar. Vea, una de cal y una de arena, la misma Sara. Se le va a la red el saque y favorece el empate a 1 para el Oviedo. Pues 2-1 para el grupo. No consiguió superar la red. El remate de Adriana Farceño. Y 3-1. Sigue a saque Ana Martín. Ahí va. Buena la recepción. Nuevamente. Irene Mueña. No, perdona. Iría Causín. En esa posición que normalmente ocuparía Marta. Bueno, pues 4-1 sigue sacando Ana. Buena recepción, ahí va. Cruza. Y punto. Dobles.
2 toques. 2-4. Oh, potente el remate de Marina Blanco, pero buena la recepción. Sigue el juego. Y ahora sí, Julia Boves en el bloqueo consigue frenar el avance de este saque que estaba generando Ana Martín. Y lleva el 3-5. 4-5. Cuatro, 5, sigue sacando Oviedo. Pero en esta ocasión no consigue superar la red Adriana Zarceño. Y 4-6. Otra vez ese gran bloqueo. Sara García. Sara García que está imponiéndose en la red a lo largo de todo el partido. Variana. Consiguen salvarla. Muy buena la acción en defensa. En la recepción. Y nuevamente, quien si no, Sara García, que últimamente está cogiendo el rol de atacante de su equipo. Que en algunas facetas se asumía por parte de Ana Martín. Y red. Pues 4-9. Y fuera. Se fue fuera el bloqueo. 4-10. Perdona, 5-9. De momento un partido que se nos antoja muy entretenido. Y que de momento está yendo por la vía rápida. Si el Oviedo no lo remedia. Buena. Ahí va. Buena, con mucha potencia Marina Blanco. Imponiéndose. Poniendo esa altura. Ahora sí que yo creo que fue red, pero ahí estaba Presta
Irene Muiña para bloquear en caso de ser necesidad. Y 6-10. Y la propia Irene, que va a ser encargada de hacer el saque. Será bien bloqueado en esta ocasión por Blanca Zarceño. Y sigue el juego. Ahí va Ana Martín. En esa posición que tanto le gusta. Elevando el punto número 11. Y como ya ocurriera en otras ocasiones, Ana Rodríguez sale a efectuar el saque. Un saque dictadito que pasa rozando la red y se clava en el suelo, vamos, pero como nada. Bueno, en esta ocasión, mira, sí, parece, sí. No fue listado, pero vean. Y buena. Nuevamente el bloqueo. Enésimo bloqueo del grupo Covadonga. Y 6-12. Sigue al saque Ana Rodríguez. Se le fue el control. Diría Causín. Y como ocurriera en otras ocasiones, no quiere que siga subiendo la diferencia, 13-6. Está complicada la cosa para el Oviedo. Y uno más que hay que apuntarle para Sara, que se está encontrando como pez en el agua en esa posición. Y sigue sacando Ana Rodríguez. Después de 3 puntos consecutivos. Y el exceso de vista, en esta ocasión, de Marta Llamedo, provoca el 4º punto consecutivo de Ana, que va a sacar para intentar hacer el 5º. En un set que ya está dominando con claridad el grupo Covadonga. Buena recepción. El intercambio entre los dos equipos. Ahí va el buen salto de Marta Llamedo. Corrigiendo un poco ese error anterior. (7-15). Recordemos que Marta Llamedo lleva nada más o menos que 3 años sin jugar en esas posiciones. Por lo tanto, para ella es bastante complejo la adaptación. Pero su calidad, pues, la deja entrever con cada acción que hace. Ahí va precisamente Marta. Consiguen levantarla. Y nuevamente, quien si no, Sara García lo intentaba. Buena levantada y no consigue controlar el balón y sube el punto 16.
Está complicada la cosa ya para que pueda sacar algo positivo. Está complicada. Y se eleva a 10 la diferencia favorable al grupo en un set totalmente desequilibrado. Y sube el punto 18. Bueno, ahí están las jugadoras del Oviedo intentando limpiar un poco la imagen del set. 8 puntos abajo, se hace una labor muy imposible, pero bueno, en el set anterior levantaron 5 de una atacada, por lo tanto, imposible no hay nada. Ya remata con buena Julia Bobes, poniendo el punto 11. Y el remate de Marina Rubiera, que no puede ser bloqueado convenientemente. Y sube el punto 19. Bueno, pues la propia Marina Rubiera le devuelve el favor y manda el balón a la red, elevando el punto 12 para Oviedo. Anda, estoy apuntándolos al revés. Ahí, ahora sí, 12-19. Y nada, consigue levantarla, aunque lo intentaba Marta Llamedo, pero era muy complicado levantar ese balón. 20-12. Bueno, en cuanto termine, si no os queréis desconectar, vamos a intentar hablar con alguno de los protagonistas. Intentaremos hablar con Saúl y a ver qué jugadoras también se prestan a que podamos hablar unos minutos con ellas. Pues 13-20. Y se fue. Se fue el balón. Y 13-21. Y los aficionados del grupo que ya se están relamiendo por esta victoria en el derbi, en el segundo derbi de esta temporada. Hay que recordar, bueno, el tercero. Hay que recordar que jugaron la Copa Principado, que en esa ocasión se la llevó el Oviedo. En el primer partido de Liga, el primer partido de Liga, a los pocos días de un par de semanas después de ese partido anterior que parecía el
el Oviedo tener un poco más de empuje, pero ganaron con solvencia 3-0 el grupo en su casa, el Braulio. Y ahora en este primer partido de la segunda vuelta, pues todo apunta a que se van a volver a imponer por el mismo guarismo 3-0. Resultando que no que se hace sumar 3 puntos, pero bueno, no las va a permitir cambiar mucho la clasificación, dado que les separan 4 puntos del equipo que tiene por delante. A 23, 15 a 23. No se puede decir que las derrotas son buenas porque nunca son buenas. Nadie va a sonreír, pero es decir que el buen comportamiento del Oviedo en este partido, pese a las muchas complicaciones que tiene por la falta de jugadoras, y sin embargo pues han plantado cara a un equipo mucho más experimentado, que lleva muchos años en la Superliga 2, como es el grupo, y que bueno, pues la pena era que podíamos haber visto un partido mucho más igualado si no hubiera esas mermas, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que la victoria es clara, no está siendo un regalo. Pues 15-24, punto de set, punto de partido, y como decimos, acto seguido bajaremos a hablar con los protagonistas. Así que si nos aguantáis unos minutos, enseguida seguiríamos con vosotros. Y ahí está ese 15-25 que rubrica el tercer set y la victoria para Oviedo. Bueno, como decíamos, vamos a bajar. Para la pista. Podéis escuchar las entrevistas, enseguida estarán. Ahora vamos. Vale, estamos ya en la pista. Vamos a ver si nos puede atender Saúl. Saúl. A ver si no nos tapa la cámara, bueno, no se ve mucho tampoco. Espera, que estoy con el chubata, déjame que ponga por lo menos grito. Bueno, Saúl, enhorabuena. Gracias. Segundo derbi de la temporada. Bueno, buen planteamiento y buen resultado, ¿no? Bueno, sí, es engañosamente, el resultado es un poco engañoso porque parece que fue fácil. Bueno, nosotros llevamos preparando el partido, casi no descansamos en Navidades con las chicas, les dimos una semana, no llega de descanso
planteamos esto como que era el impulso para lo que queda la segunda vuelta y bueno, salió bien, pero bueno, el trabajo que llevamos hecho ha valido la pena, pero fue mucho esfuerzo. Sí. Bueno, sin restar mérito que lo tenéis, porque el equipo jugó muy bien. Hacer más de algunos jugadores también se contó, hubiera sido más bonito, ¿no? Un poco más igualado quizás. Hombre, sí, claro, falta Barry sobre todo, que es el hándicap que tienen ahora para la segunda vuelta muy grande y creo que es la mejor jugadora del equipo. Claro. De todos modos, oye, yo quiero poner en valor lo nuestro es que No lo resto para nada, ¿eh? jugar fuera de casa, este pabellón es muy complicado. Nosotros las últimas veces que hemos venido aquí siempre nos costó mucho, yo como jugador incluso, siempre me costó mucho este pabellón y bueno, yo creo que si recuperan a Barry, si vuelve Valvé, no sé cómo están, hoy vi que tenían pocas jugadas dentro del acta, pero bueno, sí que fue una pena porque tú hubiese estado, yo considero, claro, mucho más igualado. Que el partido fue guapo, se vieron puntos muy bonitos, ¿eh? Sí, estuvo bien. Yo, hombre, yo soy bastante exigente y creo que tenemos que mejorar. El planteamiento táctico sale bien, porque los requerimientos de ellas también bajaron, porque por el centro no eran tan fuertes como en otras ocasiones, pero nosotros tenemos que mejorar. No tuvimos un buen día en recepción, por ejemplo. Nuestras centrales solo participaron en el tercer set. Eso, bueno, más allá de este partido, ¿qué valoración haces de esta, digamos, media temporada del equipo del Rugby? bueno, nosotros al final estamos trabajando con gente muy joven. Muy joven, la mayoría del equipo son junior y juveniles y el trabajo, nuestros objetivos, aparte deportivos, de mantener la categoría, estar en mitad de la tabla, que siempre más o menos son los mismos, el trabajo de ellas para que evolucionen, para que mejoren, que sean mejores jugadoras año a año. Este año sí que es verdad que estamos trabajando con un grupo muy bueno, de chavalas muy trabajadoras que dan todo lo que les pedimos. Entonces yo estoy muy satisfecho porque no falta nadie a entrenar, son gente que se sacrifica mucho, no cobra nadie y bueno, metemos un montón de horas, entonces yo no puedo estar más que contento. Bueno, es un grupo desde Superliga 2 que hay equipos con mucho tirón, con mucha potencia. Bueno, sí, es una categoría semiprofesional, pero bueno, también hay equipos como nosotros y como Oviedo o como Zalaeta, equipos que trabajan con gente joven, que son equipos de cantera. Es el paso a la profesionalización. Yo, bueno, aquí en mi club lo planteamos como eso, como una catapulta para gente que pueda ir a buscar luego un equipo profesional, si dan el nivel o si quieren una universidad americana o una universidad en el Mediterráneo y tal, pero bueno, es buen nivel, pero está años luz de lo que sería jugar en una categoría profesional como Superliga 1. Bueno, de hecho, varias jugadoras del grupo Guadalajara se han catapultado, como dices, a diferentes sitios. Sí, nosotros, bueno, al final es que somos un club que hacemos cantera, pero luego como no podemos competir con los equipos que tienen presupuesto, que pagan jugadoras y tal, yo entiendo que haya jugadoras que cuando les llega una beca a una universidad o que les llega una oferta por profesionales que acepten y que se vayan. Yo llevo muchos años y yo no sé cuantísimas se nos han ido, pero bueno, eso es para lo que trabajamos, es para lo que trabajamos, ¿eh? Les damos formación, hay gente que se queda muchos años con nosotros y otras en cuanto tienen ocasión se van, pero bueno, eso es totalmente normal. Saúl, suerte para esta segunda vuelta que empezó hoy, que queda todavía mucha liga y a ver si salimos airosos. Alejandro, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ir cerrando un poco la transmisión de este interesante partido. Bueno, pues lo dicho. Aquí damos por cerrada la transmisión. Empezando nada, enseguida vais a ver que queréis ver un partido de Primera Nacional.
Estaros a las 7:15, y si no, mañana al partido de las 12 del mediodía, enfrenta al Vigo, al Gijón contra el Vigo. Pues nada, despidiendo la transmisión, saludándoos y bueno, lo dicho, recordaros que si os animáis, bueno, que le deis al me gusta al vídeo y que os animéis a suscribiros, que vamos a estar toda la temporada dando guerra. Bueno, un saludo para todos y nos vemos en siguientes transmisiones.